colombianos, el señor Germán Londoño, pieza clave en el escándalo de Nicolás Petro, no se presentó ante la fiscalía, denunció presiones y falta de garantías. Pues resulta que este señor Germán Darío Londoño es uno de los amigos de confianza de Nicolás Petro y denunció al fiscal Mario Burgos, encargado del caso del hijo del presidente Gustavo Petro, porque lo habría amenazado con dictarle medida de aseguramiento en caso de no presentarse a una diligencia de interrogatorio. Londoño Montalvo ya había sido notificado y se esperaba su presencia en la Fiscalía de Barranquilla a las 8:30 de la mañana el viernes 8 de septiembre. La citación se dio teniendo en cuenta que el amigo de Nicolás Petro es señalado de participar en el escándalo de lavado de activos al que también está vinculado el hijo del mandatario Iday Vázquez. El nombre de Germán Londoño fue mencionado por Day Vázquez en las audiencias realizadas por la Fiscalía General de la Nación, pues según la ex esposa de Nicolás Petro, Londoño estaría vinculado con el manejo de dineros irregulares que habrían ingresado a la campaña de Gustavo Petro cuando fue elegido presidente de la República. El documento fue conocido por la W y en este Londoño se dirige al fiscal Mario Burgos diciendo: me dirijo a usted para indicarle que no asistiré a la diligencia de interrogatorio programada el 8 de septiembre del 2023, ya que no cuento con garantías judiciales, teniendo en cuenta que no tengo nada que hablar y mucho menos estoy dispuesto a hablar de cosas o situaciones que desconozco. De acuerdo con el denunciante, no confía en las formas y el mismo veredicto que pueda impartir el fiscal Mario Burgos y la misma Justicia Nacional, señalando que fue víctima de amenazas que supuestamente podrían terminar con una medida de aseguramiento en su contra, hecho que según Londoño, el funcionario judicial le vaticinó frente a su abogado. Continúa diciendo: la situación efectuada por su despacho me hace sentir miedo de la profunda parcialidad que pueda tener la justicia colombiana en mi caso, pues fui víctima de amenazas de que si no me presentaba me podría capturar, tal como usted me lo indicó en presencia de mi abogado Juan Camilo San Clemente Zamora, el pasado 24 de agosto en el búnker de la Fiscalía General en la ciudad de Barranquilla. De igual forma, el señalado aseguró que desde el ente investigador se estaría presionando con hechos que no tienen vínculo con él, como un supuesto audio expuesto por Day Vázquez. Sin embargo, Londoño explicó que dará detalles del mismo próximamente. Londoño también expuso que aparentemente él y su círculo familiar estarían siendo víctimas de seguimientos, situación de la que ha llevado a temer por su vida y considerar que no es proceder legal. Por esta razón solicita un cambio fiscal para su caso, acusando a Burgos de ser funcionario poco imparcial para investigarlo. Textualmente dice él: estas situaciones, además de los seguimientos irregulares de los que he sido víctima extendidos en mi núcleo familiar, me hacen temer por mi integridad física y sin duda evidencian que no es un actuar en derecho del ente acusador, por lo que solicito a la Fiscalía General de la Nación se designe un fiscal que no tenga compromisos e intereses políticos, con el único propósito de garantizar la transparencia en dicho proceso. Aún más, desconociendo las razones de dicha citación. Tremendo esto, señores, como el señor Germán pues denuncia acá al fiscal Mario Burgos. ¿Qué pasará con esto? Pues esperemos a ver si hay un cambio de fiscal y pues quieren como buscar el quiebre para incriminar pues a la campaña de Gustavo Petro. Tenemos que estar muy pendientes de esta noticia y cómo se va desarrollando. Por otro lado, desde octubre del 2022, el gobierno nacional ha aplicado aumentos graduales al precio de la gasolina corriente en Colombia. Este incremento se ha hecho con el fin de reducir el déficit que presenta el Fondo de Estabilización de Precios en Combustibles. Pero algunas personas, algunos congresistas, aún no lo entienden. Este problemita nos lo dejó Iván Duque, que subsidiaba con presupuesto nacional pues la gasolina. Y pues estas son las consecuencias. Pues sin el alza de la gasolina, la inflación estaría cerca al 10%. Los precios del combustible siguen mostrando presiones alcistas. Si se quitan los efectos de estos bienes regulados, pues el IPC quedaría en 10.09. Pero vamos a ver el debate que se vivió entre Jennifer Pedraza, como la señora María Munera la paró por hacer politiquería pues con el precio de la gasolina, ¿no? Y pues realmente ya se les ha explicado más de una vez que el precio del combustible se da por la irresponsabilidad de anteriores gobiernos. Escuchemos qué dice Jennifer Pedraza y cómo le contesta después María Munera. Buenas tardes. Hoy tuvimos en Colombia, en varias regiones del país, la movilización nacional, la marcha en contra del incremento del precio de la gasolina y pidiéndole al presidente Gustavo Petro que no toque el precio de la CPM. Y la verdad no me sorprende que la única respuesta que haya el presidente sea decir que es una marcha uribista, a pesar de que ningún congresista de la oposición marchó hoy, a pesar de que esta movilización fue convocada por la ciudadanía, incluso gente que votó por él, gente que votó por Petro,
que tanto trinaban en contra de que otros gobiernos le subieran el precio de la gasolina, saben que no hay ese tal subsidio a la gasolina. ¿Qué tal si mañana el gobierno dijera, bueno, otro gobierno, para que puedan adoptar una posición objetiva frente a este ejemplo, otro gobierno dijera, no, imagínense que en Colombia podemos exportar todo el pan que se produce, entonces ¿saben qué? Ya no vamos a cobrar aquí el pan, el rollo de pan a 400 pesos, sino que lo vamos a cobrar a 2.000. ¿Por qué? Porque Nueva York, que es la capital mundial del pan, venden el pan a 2.000 pesos. Pero ¿saben qué, gente? En Colombia no se los vamos a vender a 2.000, sino a 1.500. Y agradezcanos que les estamos subsidiando 500 pesos. Porque podríamos estarles cobrando el precio internacional del pan. O si no, todas las panaderías tienen incentivos a exportar el pan. Eso es lo que está pasando hoy con la gasolina. Cuando acá en Colombia producimos el 75% de los combustibles que utilizamos. No tiene sentido que le impongamos a la gente a pagar a precio internacional y en dólares la gasolina y el ACPM, o digan si es que le van a empezar a pagar a la gente en dólares, y si le van a subir el salario al salario por hora que se paga en Estados Unidos, porque si eso va a ser así, entonces es otra cosa. Les aseguro que nadie sale a marchar hoy, si no fuera porque realmente las condiciones de vida de la gente están muy críticas. Es que cada vez sobra menos sueldo al final del mes. Y eso está pasando en parte porque casi que se ha duplicado el galón de la gasolina. En Villavicencio, 14.700 pesos el galón, y es una ciudad desconectada del país al día de hoy por los problemas de la vía al llano. Y para rematar el día, Laura Sarabia, directora del DPS, ¿es que no tienen vergüenza con la gente? Bueno, al parecer Jennifer Pedraza no entiende la volatilidad pues del precio del combustible y cómo se subsidiaba. Ella dice que el subsidio no existe, pero lamentablemente sí existía y había creado un déficit pues en la regulación de combustibles. Pues María Munera le contestó, señora, y le pidió pues que no hiciera politiquería con el precio de los combustibles. Una responsabilidad fiscal que está asumiendo el gobierno de Gustavo Petro, porque para ellos sí, feliz que siga el precio de la gasolina en un estándar y pues que no suba, pero después esto va a crear un déficit en el presupuesto nacional. No es una moción de orden, es una réplica y espero que me dé un poco más de un minuto porque ella mencionó el pacto y necesitamos entregar algunas claridades. Lo primero, y hay que decirlo con el volumen que le están poniendo a esta discusión, es que están haciendo politiquería con el cuento de la gasolina. Es que la acción del presidente Gustavo Petro frente a la gasolina es una acción de responsabilidad del Estado con la situación económica precisamente del país. Y ahora vienen con política barata. No, señores, volvámonos serios para hacer este tipo de cosas. Y claro, hoy no salió el Centro Democrático. Salió la gente que tiene la conciencia de lo que está pasando con la gasolina. Se les olvidó en las consignas, por lo menos mencionar a Duque, que nos dejó este desastre. Eso sí se les olvida. No lo mencionan. Un minuto más para el representante. No, señores. Aquí hay un presidente responsable de la economía nacional. Y claro, como en las mejores épocas de Uribe. Así tenemos a estos compañeros y compañeras. Por intento de sospecha, marchemos contra una cosa que aún no aumenta, en la CPM. Así como nos detenían por intento de sospecha en el gobierno de Uribe, ahora el centro, el llamado centro, se moviliza por si acaso, por intento de sospecha. No me hagan reír. Hay falta de respeto y de verdad al pueblo colombiano. Y al pueblo colombiano hay que decirle la verdad. El alza en la gasolina es un acto de responsabilidad con la economía nacional. Es un acto de responsabilidad del presidente Gustavo Petro. Y lo que están haciendo es llamar politiquería barata. Gracias, presidente. Bueno, a continuación el congresista Eduardo Sarmiento, que también se dirige, pues es del Pacto Histórico y pues deja claridad también porque el alza al combustible, señores, una responsabilidad fiscal que nos dejó este problemita el señor Iván Duque. Justo me iba a referir a las movilizaciones alrededor del incremento de los precios de los combustibles en Colombia. Y me parece importante reiterar, como en repetidas ocasiones hemos desde el Pacto Histórico y el Gobierno Nacional explicado las razones y las necesidades por las cuales se debe o se ha mantenido el incremento de los precios de gasolina. Por supuesto,
que tenemos que darnos una discusión sobre cómo se conforma, se configura el precio de la gasolina en Colombia. Es una tarea que sí o sí tenemos que abordar. Bienvenido el debate, bienvenida la discusión. Pero tampoco podemos, para lograr figurar en elecciones, decir que aquí hay cosas que se pueden hacer cuando no lo han hecho otros y que se han acumulado problemas como el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Lo que significa que, como lo hemos dicho infinitas veces, tenemos una especie de hueco fiscal en la conformación, en la configuración de ese fondo, y eso nos ha representado la necesidad, casi la urgencia de tener que permitir el incremento de los precios para estabilizar los precios del combustible. Claro, producimos más o menos el 66% de la gasolina en el país, pero dependemos casi en un tercio de la importación. Si no se hace regulación y no se mantiene el fondo, ¿cómo vamos a estabilizar los precios? Si se libera eso va a ser peor y el incremento de los precios va a quedar a merced del mercado internacional, por lo menos para una buena parte de la población. No seamos irresponsables y no pidamos cosas que no se pueden hacer solo para poder figurar en las elecciones locales. Gracias, presidente. Bueno, le mandaron un mensaje. Hay gente que busca populismo, generar polémica para las elecciones y dicen, no, sí, la representante El Salvador, el que propone para que no sigan subiendo pues la gasolina. Y es que Gustavo Petro lo dejó claro, ¿no? Pues aquí Miguel Uribe sale criticando esto y dice, el gobierno tiene asfixiado a los hogares colombianos. La inflación anual de agosto fue del 11.4%, casi el doble de los países de la región. Hoy la inflación está por encima del 10% debido al desmedido aumento del precio de los combustibles. Y pues Miguel Uribe dice que no le suban más al combustible, sin saber por qué se da esto. Pues dice acá Gustavo Petro, si lo que propone este senador se hiciera y no subiéramos la gasolina, Ecopetrol quebraría, porque la compró en el exterior cara y la vendería barata, o subsidiaríamos a Ecopetrol con el presupuesto, lo cual implicaría bajar a la mitad el presupuesto de la inversión pública y condenar la economía nacional a la recesión. Y es que lo que dice Gustavo Petro aquí es cierto, si no se regula pues el precio de la gasolina, se compró cara esta gasolina por parte de Ecopetrol y después para venderla al mismo precio que quieren los colombianos o algunos congresistas, pues perderían. ¿Y quién cubriría ese hueco fiscal? Pues el gobierno. ¿Con qué plata? Pues con parte del presupuesto. Esto es lo que se quiere evitar, señores. Esto es lo que se quiere evitar, pero algunos congresistas como Jennifer Pedraza todavía no entienden el tema. Y es que el mismo exministro Ocampo de Hacienda lo dijo frente a la señora Vicky Ávila. La culpa es y la irresponsabilidad es del inepto de Iván Duque. Escuchemos. Y deme la cifra que usted crea va a llegar el galón de gasolina en Colombia. Bueno, depende, pero digamos, no sé, 16.000 pesos. ¿Sí? ¿Va a llegar a 16.000? Sí. ¿Y el colombiano aguanta eso? Bueno, muchos de los que pagan gasolina son sector de altos ingresos. Curiosamente, el presidente siempre en la Nación Interna tenía razón. Y por eso él estuvo de acuerdo con aumentar el precio de la gasolina como una propuesta nuestra y se hizo a partir de octubre. Es que se ha ido gradualmente aumentando el precio de la gasolina. Estamos en retrospectiva más aún. En retrospectiva, digamos, lo que yo creo que fue inaceptable totalmente fue, digamos, que la administración Duque decidiera no aumentar los precios de la gasolina y llevar por el final. O sea, se da cuenta de que me parece que es una decisión política clarísima. Pero podría aumentar, pero me dice, exministro, podría aumentar en la pandemia, digamos que como que todo se frenó también en la pandemia, digamos. No, es que ya no era la pandemia, estamos hablando del año 2022, ya la pandemia había pasado. En 2020 o sea, Duque la embarró. Sí, el gobierno Duque la embarró al final, no aumentó el precio de la gasolina, más aún, tuvo, si se quiere, una desafortunada declaración al final cuando aumentó por fin el precio de la gasolina, dijo que el gobierno siguiente tenía que seguir ese derrotero, pero el derrotero que no siguió, de la administración Duque, nos dejó un déficit que era el 3% del Producto Interno Bruto. Ese solo era un déficit enorme. Digamos, eso fue un error. Debe haber comenzado a aumentar gradualmente, por lo menos, el precio de la gasolina. De hecho, una de las gasolinas más subsidiadas del mundo es la colombiana. Eso es ridículo, no tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista de los objetivos ambientales. O sea, que uno esté subsidiando el consumo de gasolina. Desde el punto de vista del cambio climático es una muy mala señal. Aquí lo dice el exministro Campo. La embarró Iván Duque y pues le dejó ese chicharrón a Gustavo Petro. Colombianos, entonces, ¿qué piensan de las amenazas, presuntas amenazas del fiscal Burgos al señor Germán cercano al señor
Nicolás Petro, ¿no? Quieren obligarlo a declarar cosas que no conoce o que no sabe, y pues la decisión de este señor es guardar silencio hasta que no cambien de fiscal, porque este señor lo amenazó con una medida de aseguramiento. También, ¿qué piensan de este debate que se vivió entre Jennifer Pedraza y pues representantes del pacto histórico? Le cantaron la tabla a esta señora que dicen que hace política al lado de Robledo con este precio de la gasolina, ¿no? Aquí lo dice el mismo el ministro Campo. La cagada la hizo Iván Duque. Muy amables por su opinión, esperamos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Hasta pronto.